Curioso, ¿verdad? El mal es delicado y el bien es brutal, es monstruoso y es totalmente agresivo y sin moral más allá de enfrentarse a Grendel. En fin, cosas de la vida. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que vamos a cambiar ligeramente la dinámica del canal y en lugar de estar hablando sobre un cómic concreto, en lugar de ojear una obra específica y demás, hoy vamos a dedicar este tiempo a presentar a un personaje. Un personaje que es un clásico básico fundamental, especialmente si estamos hablando del concepto de cómic de autor, y si estamos hablando también del panorama de editoriales independientes estadounidenses de finales de los 80 y principios de los 90. Este personaje no es otro que Grendel. Recientemente en comentarios estábamos barajando la posibilidad de hablar de una colección que se publicó en los 90 titulada Grendel War Child, que es para mí de los mejores cómics que se publicaron en los 90 sin duda alguna, una obra maestra de la ciencia ficción y que yo voy a hacer un vídeo de hecho en un futuro. Pero resulta que me encontraba con la dificultad de saber que ese cómic pertenece a una saga bastante establecida, bastante extendida y compleja, llamada la saga de Grendel, la saga de este personaje. Entonces, mencionar un cómic perteneciente a esa saga, sobre todo una parte muy adelantada de esa saga, sin haber introducido previamente a los personajes o haber introducido previamente un poco lo que es la tónica general, me dejaba en un lugar un tanto incierto. Entonces creo que es mejor hacer este vídeo. Además, siempre está bien difundir un poco tanto al personaje como a su autor, Matt Wagner, y luego ya en un futuro podemos lanzarnos a reseñar War Child, que va a ser un vídeo buenísimo, estoy seguro. Así que seguramente la mejor manera de comenzar sería haciéndonos la lógica pregunta: ¿quién es Grendel? Una pregunta que parece muy directa y muy segura, pero con los años y a medida que su autor, Matt Wagner, ha decidido experimentar y ir expandiendo, por así decirlo, la franquicia, pues se hace mucho más difícil de contestar. Pero si nos ceñimos al origen del personaje, nos ceñimos a lo que es la historia básica, podemos decir que Grendel es el personaje que estáis viendo ahora mismo en cámara, ese personaje que resulta un tanto difícil de ubicar, estéticamente al menos, porque si nos fijamos puede recordar una especie como de arlequín, un superhéroe, un ninja. Puede parecer muchas cosas al mismo tiempo, pero no parece nada en concreto, lo cual yo creo que crea un elemento de incertidumbre con el cual su autor, Matt Wagner, juega absolutamente con ello y lo hace ser una parte fundamental de la historia que nos va a narrar. Esta historia es particularmente interesante porque toma este tipo de personajes tan propios de la tragedia, ¿no? De la épica, de este rollo tan clásico en el fondo, y nos lo lleva a un entorno urbano contemporáneo, de tal forma que lo que nos va a presentar en realidad, pese a que se disfraza de muchas otras cosas, es una historia de género negro, es una historia de crimen, es una historia de conspiración, es una historia de lucha por el poder, de lucha por quién domina las calles, es una lucha que intenta hacer un análisis del mal, cómo está repartido entre las diferentes clases, ¿no?, que manejan los hilos en un entorno urbano moderno, que concretamente cuál va a ser si no Nueva York. Y yo diría que el elemento principal de esta historia que nos vamos a encontrar es que Grendel, el personaje que le da nombre a la historia, que le da nombre a los diferentes cómics y sagas que se han ido publicando, no es el bueno, no es el héroe, no es el que se enfrenta al mal, no es la encarnación de valores positivos, sino todo lo contrario, su total opuesto. Grendel es el malo. Y no es que sea el malo, es que es una especie como de encarnación del mal. Es decir, no vamos a ver a nadie que sale a la calle para imponer la justicia, no vamos a ver a nadie metido en una venganza para restituir un mal que le han hecho, no. Lo que nos vamos a encontrar aquí es todo lo contrario. Es un personaje que decide manipular el poder para apropiárselo, que decide extender el miedo y el control, y lo hace de una manera totalmente metódica y fría. Y nosotros como lectores lo que vamos a hacer es ser testigos de la extensión de ese mal, de cómo ese mal es imparable y va echando raíces, ¿no?, en todo el entorno urbano y en toda la estructura de poder en la cual existe. Y a nivel de personaje yo diría incluso que esa es la característica principal. Es un mal refinado, es un mal llevado casi al extremo de la perfección. Es más, el placer culpable resulta de leer esta historia porque
llegas a apreciar y admirar lo bien que es capaz de hacer el mal este personaje. Es un personaje que, bueno, destaca por ser un superdotado, por ser una persona con un talento sobrehumano en muchísimas áreas, tanto a nivel intelectual como físico, y como tal, pues es el mejor haciendo planes, es el mejor peleando, es el mejor anticipándose a sus rivales, es el mejor manipulando, es el mejor conspirando. De alguna forma es una forma tan refinada y tan perfecta de mal que se convierte, ¿no?, en el protagonista y en la principal excusa para seguir leyendo la historia, ¿no? Es como, pero ¿cómo puedes ser tan malo y cómo puedes ser tan bueno haciendo esto? Para presentar al personaje vamos a hacer uso de este volumen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, llamado Grendel, rojo, blanco y negro, que creo que está muy bien porque es una recopilación de historias cortas que transcurren durante el primer ciclo del personaje, durante su primera época en la cual pues se estaba creando esta tragedia que os narraba en la introducción del vídeo y todo este rollo, y todavía digamos que la historia no se nos había complicado mucho. Además está muy bien porque todas las historias están guionizadas por Matt Wagner, que es su autor original, y en este caso a veces colabora con otros artistas y es bastante interesante el tono que le da. No vamos a ver todas las historias del tomo, porque es un tomo, como veréis, bastante grueso, y si nos pusiésemos a ver las historias con los diferentes dibujantes y los diferentes rollos que tiene, seguramente quedaría un vídeo bastante largo y bastante espeso, y no es la idea. La idea es que nos familiaricemos un poco con Grendel de cara a posiblemente futuros vídeos en los cuales narremos un poco sus historias, ¿no? He marcado aquí con papel 3 historias pertenecientes a este volumen que creo que son interesantes para verlas. Esta primera que vamos a ver se llama Miedo al Diablo, es una historia muy cortita, muy pocas páginas, y creo que es interesante por diferentes motivos. Uno, está dibujada por Matt Wagner, escrita y dibujada por Matt Wagner, así que vais a ver a nivel gráfico también cuál es el concepto que se presentaba en este cómic, ¿de acuerdo? Y luego pues intervienen algunos personajes que son importantes en la historia y que creo que así podemos desarrollar un poco. Primera página. Como no puede ser de otra manera, pues ahí tenemos Nueva York con sus edificios, aquí se nos presentan los títulos y tal, tenemos al personaje, como siempre el personaje con esta especie de lanza que tiene, vale, se nos presenta, ya tenemos aquí, esta primera página nos da una idea muy clara de por dónde van los tiros, la ambientación Grendel, esto que tenéis delante es el rollo, serie negra, rollo película de criminales, mafiosos, aquí tenemos a este tipo que está bebiendo claramente preocupado, bueno. Evidentemente, el tío es testigo de una masacre, básicamente, se le ponen estos ojos de miedo y aquí por fin se nos presenta el personaje. Esta además es una encarnación, una presentación, una representación gráfica, sería la expresión, bastante clavada de lo que es Grendel, por su propio autor, ¿no? Por Matt Wagner. Aquí le tenemos amenazador, pero al mismo tiempo también así como grácil, blandiendo esta especie como de lanza a un personaje que le tiene miedo, porque como os he dicho antes, Grendel es el dueño y señor de las calles de Nueva York, es el rey del crimen. Entonces los criminales y gente que se dedica a actividades chungas que no trabajan para él, básicamente le tienen miedo. Él es una especie como de demonio, una encarnación del mal, ¿no?, que pobla las calles. Y de pronto se nos muestra esta viñeta que pone una víbora hablando de honor, bueno, pues porque le estaba hablando de honor básicamente, y se nos presenta este personaje. Recordáis que al principio del vídeo, en la introducción, os hablaba de que esta historia está basada, digamos que se basa en un poema épico, Beowulf, en el cual había un demonio y luego había unos cazadores de demonios, ¿no? Vale, pues este personaje que se llama Argent, en la historia de Grendel, es, digamos, la némesis de Grendel, es el cazador, es quien le persigue. Y digamos que con la dinámica que se genera entre estos dos personajes, se construye mucho del ritmo de las cosas que suceden en esta Nueva York criminal de Grendel. Pues una especie como de juego de gato y el ratón que tienen estos dos personajes mientras van transcurriendo todas las demás conspiraciones. Vemos de hecho que nuestro mafioso, que originalmente iba a ser asesinado por Grendel, pues tiene una crisis de ansiedad, evidentemente al ser testigo de la pelea entre estos dos personajes. Como veréis, el grafismo es muy ligero, se basa mucho en las sombras, no trabaja mucho, digamos, los detalles, sino que es así como muy general, funciona muy bien, para mi gusto tiene un rollo muy guapo, la verdad, tiene un rollo muy, muy chulo de dibujo. Está a medio caballo entre el cómic de autor y el cómic de superhéroes. Está guay, podría ser un Batman, pero tiene un punto ahí evil, tiene un punto ahí oscuro que hace que no termine de funcionar. Y finalmente, pues bueno, otra dinámica que tiene este cómic
Igual que puede pasar con el Coyote y el Correcaminos, ¿os acordáis? Que el Coyote siempre perseguía al Correcaminos y tenía ahí armas tremendas y organizaba unos planes increíbles, pero siempre acababa fracasando. Pues Argent siempre persigue a Grendel, pero de una manera u otra Grendel siempre se las apaña para superarle, pese a que este es más fuerte, más rápido, más agresivo y demás. Es parte de la magia que tiene, ¿no? Y bueno, esta historia lo que nos encontramos es que mientras estos dos personajes están peleando, pues resulta que este tercero, este criminal o este político o lo que fuese, que estaba siendo testigo de la pelea, pues muere. Así que Argent, que originalmente había venido a cazar a Grendel y a evitar que este asesinase a su enemigo, pues ha fracasado en su intento y se queda como un hombre lobo, que es lo que es, aullando, ¿no? en medio de la ciudad. Estas pocas páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, 6, muy pocas, nos dan una idea del tono general de lo que es un cómic de Grendel fantástico. Fantástico. Además es como una microhistoria que yo creo que está genial. Me gusta mucho. Vale, seguimos. Otra historia más en esta línea cortita, también dibujada por Matt Wagner. Esta se llama Duelo de Diablos. Es muy interesante también este rollo para que veáis hasta qué punto, al ser un cómic de autor, al ser un cómic que Matt Wagner, su autor, decide que se pliegue un poco a sus caprichos experimentales, pues veréis que el estilo gráfico, antes hemos visto una gráfica como muy de cómic, muy de dibujo animado y demás, y ahora os vais a encontrar que la tinta de pronto se va a volver mucho más agresiva, muchísimo más angulosa. De hecho ya se aprecia en el propio título de Grendel, ¿no? Que vemos en pantalla, que a mí me parece que es muy, no sé, me parece muy bonito, me parece que está muy bien cerrada la composición. Y aquí lo que se nos está presentando es lo que va a ser la pelea, ¿no? La gran pelea final entre Grendel y Argent. Y aquí, pues bueno, vemos representaciones gráficas que para mí seguramente sean las mejores del personaje de Grendel. Mirad los edificios de fondo, mirad al personaje, su lanza. Está descrito con estos dibujos súper angulosos. De fondo vemos estos símbolos que son constantes en la historia del personaje, porque son referentes a sus motivaciones originales, que ya son demasiado extensas como para expresarlas. En la página opuesta nos encontramos, como veréis, es una página compuesta por dos retratos fundamentalmente, ¿no? En la página opuesta vemos a Argent, a este hombre lobo lleno de furia y lleno de ganas de vencer a su adversario, que a su vez tiene también sus símbolos. Y aquí lo que se nos está haciendo es presentar como el gran conflicto final, ¿no? O sea, todo este primer arco argumental de Grendel ha estado basado en cómo Grendel iba ocupando el poder y cómo iba matando y cómo iba extorsionando y cómo iba convirtiéndose en el mal definitivo que había infectado como una plaga a la ciudad, ¿no? Y Argent, en el fondo, aunque parece un monstruo, curiosamente, trabaja con la policía y es alguien que intenta imponer la justicia y cazar a Grendel. Curioso, ¿verdad? El mal es delicado y fino y muy técnico y totalmente, pues eso, metódico, y el bien es brutal, es monstruoso y es totalmente agresivo y sin moral más allá de enfrentarse a Grendel. En fin, cosas de la vida. Aquí se nos presenta el conflicto y finalmente la pelea explota, ¿no? Esta página doble que es un poco pena porque tenemos el pliegue en medio, que vemos a Argent, al hombre lobo, atacando a Grendel, que tiene una pose defensiva para empezar con esa lanza electrificada. Fantástico también dibujado así, con esta especie como de rayo que le atraviesa, ¿no? Y aquí en estas viñetas, en estas pequeñas viñetas que estamos viendo, pues se nos presenta un poco el ritmo de esta pelea, que bueno, como veremos, pues como siempre termina con un lanzazo tremendo de Grendel que seguramente dejará a Argent herido. Aquí lo vemos. Argent contraataca con un garrazo tremendo. Como veréis, la composición se vuelve súper, no sé, súper confusa, ¿no? O sea, Matt Wagner utiliza un montón de mancha, un montón de línea, la tinta ha utilizado de una manera súper bestia. Esto se contrapone mogollón a la historia que hemos estado viendo anteriormente. Aquí de pronto es muy manual, muy agresivo el uso del dibujo, en contraposición al dibujo claro que habíamos visto hace un rato, ¿no? Que, a ver si soy capaz, ¿veis? Este es el dibujo que hemos estado viendo antes, que casi parecía dibujos animados, ¿no? Parecía los dibujos de gárgolas de Disney y algo así. Un dibujo claro, un dibujo de línea perfectamente comprensible, y aquí de pronto nos encontramos estos garabatos agresivos, que a mí me encantan, ¿eh? A mí Matt Wagner me encanta como dibujante.
Y bueno, vemos el conflicto, vemos como Grendel empala a Argent finalmente, ¿no? Que es como una especie como de culminación. Hay que tomar en cuenta que esto llega como la culminación de un mogollón de humillaciones, un mogollón de luchas, un mogollón de intentos de detener a Grendel. Esto es como una especie como de final de una tragedia, ¿no? Es como la culminación. Si fuese una obra musical, esto sería como el momento culminante. Y finalmente lo que nos encontramos es a los dos luchadores destrozados, básicamente, que no son capaces de caminar, que se observan el uno al otro y de una manera muy poética y muy bonita. La historia culmina con Grendel quitándose la máscara y Argent descubriendo quién era finalmente su enemigo. En este caso, a nosotros, pues como yo, si no conoces al personaje, yo he evitado deciros quién es el personaje y estos detalles para no haceros un spoiler, por si os da por leeros la historia, pero esto es un momento culminante. Esto es un momento totalmente culminante de la historia, que de hecho aquí se extiende con otra historia muy bien dibujada por Michael Zulli, que es como la continuación, pero esta no la vamos a leer porque eso ya sería spoilearos un montón. Y finalmente, para cerrar este vídeo, he escogido otra pequeña historia. En este caso está hecha con ilustraciones de, como os decía antes, Ashley Booth, que es un ilustrador que le volveremos a ver aquí. Fue un tío que en los 2000 estuvo gigantesco, fue su década. Y se nos presenta un poco lo que es la génesis del personaje, lo cual a mí me ayuda mucho para poder darle un poco de forma al vídeo. Vale, esto que estamos viendo aquí es un niño haciendo esgrima, ¿verdad? Vale, este es el personaje de Grendel. Este es el protagonista de la historia cuando es un crío. Es un niño superdotado que hace esgrima, lo cual después se relaciona mucho, ¿no? Con ese rollo de que es un luchador elegantísimo, súper técnico, súper preciso, súper... Al final este concepto del luchador de esgrima está muy presente, ¿no? Vale, esta es la mujer de la que ese niño que hacía esgrima se enamora. Y esta es, pues, esa baja sociedad, esa sociedad del crimen con la cual este niño coexiste, pero todavía no se ha contagiado de su mal, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? La cosa es que eventualmente esta mujer, ahora sí os voy a hacer un poquito de spoiler, ¿vale? Eventualmente esta mujer morirá y su muerte será la que hará que este niño pierda todo deseo de hacer el bien y decida que va a volcarse en el poder, que se va a volcar en dominar, sobre todo, que se va a volcar en la dominación. Y con esa idea de dominación es cuando... Fantástica la ilustración de Ashley Booth, buenísima, cuando se convierte en esta especie como de criatura. Él decide que a partir de una máscara, al contrario de lo que hace un personaje tipo Spider-Man, ¿no? Que Spider-Man se pone la máscara para poder seguir siendo el mismo mientras combate con el mal. Grendel se pone la máscara para convertirse en el monstruo definitivo y para convertirse en ese mal sin una cara humana que inspire el miedo, ¿no? A sus enemigos. Y así sale a las calles y descubre a su enemigo. Este es Argent, al que hemos estado viendo antes hace un rato, muy bien dibujado una vez más, con este dibujo súper mega expresionista, oscurísimo. Ese hombre lobo, brutal, maloliente, feo, sucio, que en el fondo representa ideales positivos, pero en su forma resulta, pues eso, grotesco, ¿no? Veremos que eventualmente el espíritu de Grendel, este demonio, este dibujo lo representa muy bien. La idea de Grendel trascenderá hasta convertirse más en una especie como de concepto, una especie como de demonio que acecha dentro de nuestros corazones, ¿no? Hasta influir a otros personajes, en este caso esta niña, que eventualmente será un personaje muy importante en la historia, porque tendrá relación también con el hombre lobo. Será como un poco el nexo que conecta a ambos personajes y que desembocará la pelea final. Y bueno, pues esto ya es una pista de lo que nos vamos a encontrar en un futuro en Grendel War Child, la famosa historia que os decía en la introducción, que me gustaría hablar de ella en un futuro, y lo haremos con toda seguridad, que es que Grendel, pese a que eventualmente, como no puede ser de otra manera, morirá, porque es una historia trágica, es una tragedia, su espíritu sobrevivirá por siempre y habrá otras generaciones de hombres que intentarán tomar el trono de Grendel y convertirse en los señores del mal, y convertirse en los señores de la guerra, convertirse en los señores que dominen este mundo corrupto. Si no os ha sonado ominoso y terrible esto que he dicho, es que no tenéis corazón. Y esto más o menos que os he hecho en este vídeo es un resumen muy resumido del concepto de Grendel. Espero que os haya traído. Yo la verdad es que conocí a este personaje de una manera bastante errática, porque su publicación aquí en España ha sido muy errática. Recientemente se publicó ya la obra completa, es Omnibus, que bueno, son volúmenes muy grandes, bastante caros también, así que
digamos que llega un poco a destiempo, pero cuando lo descubrí quedé enganchadísimo al personaje, porque ese concepto del mal tan refinado y tan elegante y tan bien dibujado, también hay que decirlo, resultaba único, además muy de autor, muy de cómic independiente. Ya hablaremos otro día de editoriales de cómic independiente y cómo esto a finales de los 80, a principios de los 90, pues es parte de una pequeña revolución que existió en el cómic norteamericano, pero será en otro vídeo, y eso ya será en un futuro. Si os ha gustado, lo de siempre, ponedmelo en comentarios. Si me he dejado cosas, si no me he dejado cosas, si os gustaría hablar de un cómic en un futuro, si cualquier cosa que se os ocurra, amigos, ponedmela en comentarios y seguimos comentando al respecto. Y para un futuro solamente puedo auguraros que va a haber más cómics, muchos más cómics, muchos más cómics. Amigos, espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos con más cómics. Un abrazo.